Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos con el punto 406, que dice así. La doctrina de la Iglesia sobre la transmisión del pecado original fue precisada, sobre todo en el siglo V, en particular bajo el impulso de la reflexión de San Agustín contra el pelagianismo, y en el siglo XVI en oposición a la Reforma protestante. Pelagio sostenía que el hombre podía, por la fuerza natural de su voluntad libre, sin la ayuda necesaria de la gracia de Dios, llevar una vida moralmente buena. Así reducía la influencia de la falta de Adán a la de un mal ejemplo. Los primeros reformadores protestantes, por el contrario, enseñaban que el hombre estaba radicalmente pervertido y su libertad anulada por el pecado de los orígenes. Identificaban el pecado heredado por cada hombre como la tendencia al mal, concupiscencia, que sería insuperable. La Iglesia se pronunció especialmente sobre el sentido del dato revelado respecto al pecado original en el Segundo Concilio de Orange, en el año 529, y en el Concilio de Trento, en el año 1546. O sea, es decir, que la historia de la Iglesia, en estos 2000 años nuestros, es que es difícil hoy en día formular errores nuevos sin que uno descubra que ya han sido de una u otra manera pues, afirmados en la historia en estos 2000 años. Es difícil, perdonad por la expresión un poco irónica, es difícil ser un hereje original, porque en el fondo las herejías de hoy en día son fotocopias o reediciones de herejías anteriores. Entonces, sobre el tema del pecado original y el influjo que tiene en nosotros, ha habido en la historia dos errores contrapuestos. El error del pelagianismo, que era un optimismo antropológico absoluto, y el error del protestantismo, que era un pesimismo antropológico pues total, ¿no? Son como dos errores contrapuestos. Pelagio, que era un monje del siglo V, pues era un monje, él era una persona muy alta, de complexión fuerte, pues un hombre, un gran líder, muy exitoso en su escuela espiritual, etcétera, y entonces muy exigente, con una vida de penitencia y una regla de vida muy fuerte, y entonces todo eso le llevó a tener pues una concepción espiritual en la que enfatizaba mucho la fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad y la importancia de responder con nuestras fuerzas a la llamada de Dios. Y entonces, por ser santo consiste en desarrollar todas las fuerzas que tenemos, ¿no? Y colaborar con Dios, o sea, subrayando que en el fondo, pues aquí no es santo el que no le da la gana de serlo, y que el pecado original no es otra cosa que un mal ejemplo que nos dieron Adán y Eva. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es no seguir el mal ejemplo de Adán y Eva y seguir el buen ejemplo que nos dio Jesucristo. Entonces, Dios, o sea, digamos que la Sagrada Escritura pone delante nuestro dos ejemplos, uno malo y uno bueno. El mal ejemplo de Adán y Eva y el buen ejemplo de Jesús. Luego tú con tu voluntad a luchar y a seguir el buen ejemplo. Y no digas que en mí hay una tendencia del que se llama pecado original que me lleva al mal, que eso es una excusa, No seas vago. Tú lo que tienes que hacer es pues luchar y seguir el bien. Dicho así de una manera así muy, digamos, simplificada, pero básicamente esta es la concepción de Pelagio. Pelagio viene a decir, ¿qué es eso de pedirle a Dios, Señor, concédeme realizar el bien? Pero hombre, eso a Dios no se lo pidas, eso está en tu mano, eso es cosa de tu voluntad, tú eres el que tienes que hacerlo. No le pidas a Dios lo que tienes que hacer tú. O sea, la concepción de Pelagio es una concepción en la que tiene un optimismo con respecto a las fuerzas del hombre absoluto, ¿no? El hombre, querer es poder, ¿no? Querer es poder. Y entonces, lo que hay que hacer es, tú no le pidas a Dios ser bueno. Sé bueno, que eso está en tu mano. Dios te dio una voluntad para que luchases, etcétera. O sea, fijaros que también todos los errores son atrayentes.
Hoy en día, pues como existe una especie de reivindicación de la libertad del hombre, bueno, también eso tiene su cierto influjo. Lo que pasa es que, curiosamente, hoy en día reivindicamos la libertad mientras que no tenga responsabilidades. Cuando tiene responsabilidades ya me desentiendo de la petición de libertad, porque conlleva responsabilidad, claro. Bueno, frente a este error de Pelagio, San Agustín combatió con mucha fuerza y San Agustín le dijo, pero tú no te das cuenta de nuestra debilidad. Tú no te das cuenta de que hemos nacido en pecado original y que el pecado tiene una fuerza en nosotros que sin la gracia de Cristo no somos capaces de vencerla. Y tú te crees que lo que Jesucristo ha hecho por nosotros es darnos solo un buen ejemplo. Pero ¿cómo que un buen ejemplo? Jesucristo no solo es un buen ejemplo para mí, sino que Él es la gracia que me permite seguir el buen ejemplo. No solo es que me des un buen ejemplo, me das la fuerza para poder seguirlo. Sin la gracia de Cristo, la voluntad humana no es capaz de seguir el buen ejemplo. Y claro, el combate entre Pelagio y Agustín es potente, porque Agustín dice, hay que bautizar a los niños. Tenemos que bautizar a los niños para, digamos, liberarlos del influjo de Satanás y devolverlos a Dios. Y para que estén más bajo el signo de la gracia, ¿no? Y Pelagio dice, ¿pero qué bautizar a los niños, hombre? ¿Qué bautizar a los niños? Si ellos cuando sean mayores ya verán a ver qué ejemplo siguen, si el ejemplo de Cristo o el ejemplo de la Iglesia. Menos bautizarlos y más darles buen ejemplo. ¿Eh? Pero claro, fijaros que aquí hay dos concepciones que obviamente son contrapuestas. Es decir, en el fondo, Pelagio está negando el misterio de la lucha entre Cristo y Satanás, entre Cristo y el pecado, lo está negando, ¿eh? Y en el fondo es el hombre con su libertad omnímoda el que en él, en su voluntad, está la salvación, ¿eh? La salvación consiste en que yo mismo me salve eligiendo bien con mi libertad. El que te salvas eres tú. Y Cristo en el fondo deja de ser tu salvador, tu redentor. En el fondo, fijaros bien, ¿no? Es reducir a Jesucristo a un buen ejemplo, como podía ser el de un santo cualquiera. Pero deja de ser mi redentor, el que me ha rescatado, ¿eh?, del pecado. Bueno, y en el extremo contrario está el pesimismo antropológico, el que antes hemos explicado en la intervención anterior, ¿no? El pesimismo de Lutero, que viene a decir que la naturaleza humana está totalmente corrompida por el pecado, no, que viene a decir, no, que lo dice, y, y que entonces el hombre no puede colaborar con sus fuerzas activamente, no puede colaborar en la salvación, en la redención, porque en el fondo todo él es pecado, la razón humana es pecado. Lutero incluso llega a llamarle a la razón humana la gran prostituta. La razón, el intento de razonamiento, esa es la gran prostituta. Es decir, hace una lectura totalmente negativa de las fuerzas humanas. Y entonces dice, lo único que podemos hacer es confiar en la gracia. Confiar en que Dios nos cubrirá con su manto y nos perdonará. Y fijaros qué dos concepciones tan diametralmente opuestas, ¿no? La del jansenismo, que luego tuvo versiones un poquito más matizadas. Me he equivocado, la del pelagianismo. Tuvo después versiones más matizadas, vino el semipelagianismo, pero en el fondo no terminaba de salvar la cosa. Y también la concepción totalmente negativa de Lutero ha tenido versiones un poco más matizadas en el jansenismo, etcétera, pero en el fondo también de corte de pesimismo, de un pesimismo excesivo, ¿no?, antropológico. Y entonces, en medio de estos dos errores de polo opuesto, pues la concepción católica, que por cierto, según uno va estudiando la fe católica, se da cuenta que tiene un gran equilibrio, y la fe católica casi siempre suele ser un equilibrio que afirma una verdad entre dos polos opuestos. Casi siempre suele ser esto. Suele ser así. O sea, hay un gran equilibrio en la concepción católica.
afirma por una parte la libertad humana que afirmaba Pelagio, pero no de una manera tan exagerada como él la afirmaba, porque también afirma la herida del pecado original, que se le olvidaba el primero, pero que afirma tremendamente Lutero exageradamente. Entonces, la verdad católica afirma las dos cosas, la libertad humana, pero también la herida del pecado. Y entiende el pecado original como ese estado que hemos contraído, como esa naturaleza caída que hemos recibido, que tiene que ser rescatada por Cristo, gracias a su gracia, gracias a su redención transmitida especialmente por el bautismo, y después coronada por toda una vida espiritual en la que desde la gracia bautismal, siguiendo por las siguientes gracias de todos los sacramentos y de toda la vida espiritual, respondemos a esa llamada de Jesucristo, lógicamente con la colaboración de nuestra libertad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con vosotros. Alabado sea Jesucristo.